una bendición que podamos nuevamente estar usando los medios para exponer la palabra del Señor. Siempre hay cosas en que todas las personas en todo el mundo desean conocer, deseamos conocer con respecto a cuestiones relacionadas con los últimos tiempos, o sea, los postreros días. Y cuando hablamos de los postreros días, se estamos refiriendo a los últimos días de la historia de la iglesia en la tierra y los acontecimientos que siguen después de que haya ese arrebatamiento. Porque sin duda que siempre hay muchas opiniones, sobre todo Satán, algunas mentiras para desviar las buenas noticias de lo que Dios dijo con respecto a los postreros días. Entonces en esta ocasión vamos a hablar con respecto a ¿cuándo vendrá Jesucristo de nuevo? Ese va a ser el tema de hoy. ¿Cuándo vendrá Jesucristo de nuevo a la tierra? Y con respecto a eso, podemos ver algunas advertencias. Entre ellas, el Señor habló con toda claridad en San Mateo capítulo 24, el versículo 42 al 44, que dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que el Señor advirtió con seguridad que a la hora que menos piense la raza humana, cuando menos piense, va a suceder. Recordemos que hay una diferencia entre cuando suceda la resurrección de los muertos en Cristo. Como sabemos, la iglesia a nivel mundial está compuesta de dos grupos. Cuando digo dos grupos, más bien yo creo la palabra correcta es en dos secciones. La primera sección es todos los que ya murieron en la carne, nos dejaron y se nos adelantaron y están a disposición de Dios. Por ejemplo, las personas que sirven al Señor, que aceptan a Cristo, al morir, su espíritu se va a Dios, su cuerpo se va a la tumba, y nosotros como almas, los que servimos a Dios aceptando a Cristo, al morir nos vamos al paraíso. Ese será el lugar de descanso donde Cristo Jesús le dijo al que estaba a un lado de la cruz, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga el reino. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces los que aceptan
a Cristo Jesús y sirven al Dios Todopoderoso, al morir físicamente, su alma se va al paraíso, a un reposo ahí, un descanso maravilloso para siempre. Naturalmente, la gente que no sirve a Dios, sino que voluntariamente actúan en forma satánica o en todo error, pues entonces ellos no van al paraíso. Las almas de los que mueren sin Dios, también su espíritu se va a Dios. Su cuerpo queda en la tumba y ellos, como almas, somos almas eternas, todas las personas, los seres humanos, somos almas que tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo al morir dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él como alma iban las almas de los que habían muerto, los patriarcas, los profetas y todos los justos del Antiguo Testamento. Entonces ellos iban al seno de Abraham. Cristo cuando muere fue allí y los trasladó del seno de Abraham al paraíso. Y ahora todos caminando en Cristo, sirviendo al Señor, al morir nos vamos al paraíso. Entonces por eso San Pablo dijo que los que mueren no serán delanteros a los que viven, los que vivamos, porque el otro grupo se compone en los seres, unos son los triunfantes y los que seguimos viviendo somos militantes. Cuando llegue el momento de nuestro recogimiento hacia Dios, igual que Elías, seremos de repente arrebatados para recibir al Señor allá en las nubes, allá en el cielo que se llama atmosférico, allá en los muertos en Cristo toman su cuerpo y tenemos ese encuentro juntos allá en el cielo atmosférico, y ahí Cristo viene a nuestro encuentro para llevarnos y nos llevará a la Nueva Jerusalén, donde se celebrarán las bodas del Cordero. Pero entonces tenemos que la gente o más bien, esa no se llama la segunda venida de Cristo. La primera venida es cuando vino físicamente, que nació de la Virgen María y que se había dicho la promesa en el capítulo 3 del Génesis. Le da la sentencia a Satán, que se había metido en la serpiente. Dijo: tú le vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Es refiriéndose a que iba a actuar de una manera de herir a la simiente de la mujer, causándole daño. Pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y Cristo Jesús es el que le aplastará la cabeza a Satán. Bendito sea el Señor. Entonces el que vendría a salvarnos de las garras de Satán era nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo vino. Y esa primera venida se le llama el tiempo de salvación, porque está escrito en el capítulo 2 de Hebreos que la primera vez vino como Salvador y lo victimaron, siempre le dieron batalla, siempre le dieron guerra, aunque él venció todo el tiempo, pero vino
para salvar, entonces tuvo mucho sufrimiento. El fin del sufrimiento fue en la cruz. Pero él, venciendo la muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero con todo y esto, cuando la segunda venida del Señor es diferente al arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia no lo va a ver toda la humanidad. Simplemente es en un abrir y cerrar de ojos, como vemos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, comenzando con el verso 14. Escuchen esto. Porque si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por los cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como vemos, también podemos contemplar esta porción en el Primera de Corintios capítulo 15, el verso 51. Escuchen lo que dice Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí tenemos la escritura donde San Pablo está declarando que en un abrir de ojo, el arrebatamiento, el Señor no viene a la tierra, sino allá en las nubes, allá en el primer cielo, en el cielo atmosférico, en la atmósfera. Allá hace que los muertos en Cristo resuciten y seamos arrebatados los que estemos viviendo en ese momento. Eso será destino, eso será sin ninguna advertencia. Bendito sea el Señor. Por eso esa no se le llama segunda venida. La segunda venida está hasta el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses. Escuchen esto. En la primera a los tesalonicenses, Pablo describe el arrebatamiento. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, allí hace la diferencia. La venida del Señor corporalmente, hasta el punto de que todo ojo verá. Esa va a ser visible. La primera no tiene advertencia, es de repente. Y la segunda sí tiene muchas señales que indican cuando Él venga. Por eso Él dijo, cuando alguien les diga, miren, allá vino, allá está en Puerto Rico, por allá había un compa que se hacía pasar que Él era Jesús, el Cristo, que ya había venido. Y por donde quiera aparecen individuos diciendo que ellos son. Pero el Señor dijo, aunque les digan que está en el desierto, no salgáis, no creáis. Porque el Señor se mostrará con señales visibles en el cielo. En su segunda venida es distinta al arrebatamiento. Por eso dicen segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, escuchen esto.
Empezamos con el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como vemos ahí va a haber bastantes señales. Y dice que no se ha manifestado el hijo de perdición, o sea, el hombre de pecado, o sea, el anticristo. No se puede manifestar en sus totales, porque le impide. Alguien le impide. ¿Y quién le impide? Pues la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, tenemos la unción del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en nosotros, la iglesia llena del Espíritu Santo, impiden que se manifieste. Por eso no podrá manifestarse hasta que sea quitado. La iglesia sea arrebatada, entonces le queda el campo libre. Mientras voy a indicar que vamos a 12 de Apocalipsis. Vamos a indicar, viendo, primero está Israel, las 12 estrellas del primer versículo, y algunos que están mencionando todo con respecto a Israel, y luego cuando el dragón busca a la mujer, busca al hijo para hacerle daño y no lo encuentra porque fue arrebatado para Dios. Búscamela ahí en Apocalipsis 12. ¿Esa parte? Sí, unos dos antes. Escuchen esto. Apocalipsis 12, versículo 7. Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y los ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de su sangre del Cordero, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero buscó al hijo. ¿Dónde Sí. está? Búsqueme el versículo ahí. Lo pasaste ya. Y no lo halló, fue arrebatado. Escuchen eso. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tenemos entonces, se fue contra el hijo varón que había dado a luz, y ese es Cristo. Es el mismo que viene siendo cabeza de la iglesia. Como lo podemos ver, que buscó al hijo varón y entonces persiguió a la mujer. No lo halló, ¿por qué? Porque fue arrebatado para Dios. En la iglesia va a ser arrebatada. Es como cuando el apóstol San Pablo andaba persiguiendo, era Saulo de Tarso todavía, perseguía a la iglesia, y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Pablo andaba persiguiendo a la iglesia para hacerles daños cuando mataron a Esteban el mártir. Sin embargo, cuando persiguen a la iglesia, es a Jesús al que persiguen, porque Él es nuestra cabeza. Somos el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, es un detalle fuerte. Y vemos que antes de eso, Él con sus demonios, con sus ángeles caídos, lanzó una guerra, y vino Miguel y peleó, y pues naturalmente prevaleció Miguel, y entonces lo echó para la tierra, porque ahorita vive en lugares celestes todavía. Allá está el Satán, está en lugares celestes, pero va a ser lanzado a la tierra. Bendito sea el Señor. Es lo mismo que cuando también Miguel es el comandante de los ejércitos de Jehová, porque también veamos en capítulo 12 de Daniel lo que menciona. Dice ahí, capítulo 12, dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos, y será librado tu pueblo, los que se hayan escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero lo que hemos de ver ahí, se levantará Miguel, el gran príncipe, para defender ya en la tribulación al pueblo del Señor. Pero a la defensa de los redimidos tenemos ese guerrero
El ángel de Jehová es un ángel especial que es encomendado por Dios para faenas especiales. Y ese lo hallamos allá en el capítulo 23 del Éxodo. Pero ese detalle ahí se los dejo. Solamente allá está cuando el ángel, dice Dios, yo enviaré mi ángel para que los guíe, los conduzca hasta que les ayude a repartir la tierra prometida. Yo estaré en él, porque ese es un ángel especial. Y Miguel no, Miguel es el comandante de los ejércitos de Jehová, que levanta con millares de ángeles a hacer la guerra. Cuando levanta sus ejércitos en contra de las potencias espirituales del Señor. Entonces tenemos ahí, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es el tiempo, estamos hablando de los postreros días. Bendito sea el Señor. También tiene una guerra en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero no prevaleció. No, por eso pierde y es arrojado a la tierra de los lugares celestes donde ahora está. Porque cuando él falló contra Dios, fue echado fuera del tercer cielo y habita en los vacíos, en los lugares vacíos de el segundo cielo, donde hay abismos y lugares de oscuridad. También están en el segundo cielo, están las estrellas, los soles, los planetas y todas las atmósferas, las galaxias. Pues qué maravilloso es el Señor. Entonces, ahí es cuando intenta el dragón, Satanás, la guerra para que no pasen los ángeles del Señor a bendecir, a dar auxilio, porque Satanás tendrá acá en la tierra al hijo de perdición, que es la bestia, o sea, el anticristo, y al falso profeta. Y entonces cuando la intervención angelical quiera venir para poner remedio acá, entonces ahí está precisamente, cuando quiere venir a estorbar quizá a que haya ese movimiento de que la iglesia sea levantada, pues para eso se limpian la atmósfera celeste del segundo cielo, donde están los demonios, Satán con muchos demonios que son ángeles caídos. Y en esa batalla Miguel sale una guerra y lo lanza a la tierra, ya para que quede libre ya de la atmósfera. La iglesia se va levantada, encontrada por Cristo, y para ser llevada a la nueva Jerusalén, y para que no haya nadie que interrumpa, porque recuerden que los demonios son contra los que tenemos guerra nosotros. San Pablo dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades que habitan en los aires. Recuérdense que cuando Gabriel traía el mensaje para contestar las peticiones que tenía el profeta Daniel, hubo una intervención a potestades satánicas que no dejaban que Gabriel pasara con el mensaje para hablar con Daniel. Por eso Gabriel pidió auxilio. Dice, y vino Miguel el gran príncipe y le abrió camino. Gloria al Señor. Miguel el gran príncipe, que es comandante de los ejércitos angelicales, los ejércitos de Jehová. Entonces tenemos esa bendición, que Miguel guerreará a las potestades celestes. O Satán trata de impedir, y entonces Miguel desciende como guerrero de los ejércitos de Jehová,
y tiene guerra y lo arroja. No prevalece. Satán por eso pierde y lo tierra para que quede libre. El cielo atmosférico y el segundo cielo, el cielo astronómico, y el tercer cielo es el reino de luz donde habita el gran arquitecto, el luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, el soberano. Allí habita en el tercer cielo habita con estos géneros, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, con esos géneros celestes están con Dios allá. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando el Señor necesita intervenir para levantar su iglesia, Miguel hace una guerra para que esté limpia la atmósfera, el cielo atmosférico, el segundo cielo que es astronómico, donde habitan huestes celestes, huestes satánicas, que son, por supuesto, seres como le llaman, sobrenaturales, ¿verdad? Donde está el padre de mentira, va a ser arrojado a la tierra y queda libre que la iglesia pase sin obstáculos para ir a la Nueva Jerusalén, para las bodas del Cordero en su arrebatamiento. Y Satán todavía no viene a llenar a la encarnación satánica, que es el hijo de perdición. O sea, la bestia, el anticristo, están acá en la tierra. Porque inmediatamente que la iglesia es levantada, se manifiesta el anticristo. No puede levantarse sin que la iglesia sea arrebatada. Algunos que estaban diciendo que la iglesia tenía que pasar por la gran tribulación ignoran muchas de las escrituras, porque confunden una cosa con otra y creen que todo es igual, y le llaman el arrebatamiento a la segunda venida. Y no, cuando la iglesia es levantada, Cristo no pisa la tierra, ni hay acontecimientos. El único acontecimiento sobrenatural es que mucha gente se va a perder aquí en la tierra de repente, y van a pensar, ¿qué pasó? Pues en el arrebatamiento, miles y millones de cristianos, todos los que han muerto y los que estemos vivos, seremos transformados y para recibir al Señor allá en el cielo atmosférico. Por eso esa guerra, Apocalipsis 12, es para que los cielos estén limpios, estén libres. ¿Cuáles cielos? El primer mundo, que es por donde va a cruzar el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojo. Acuérdense que el término correcto es arrebatamiento, no es rapto. Rapto es robar, y el Señor no viene a robar. Él viene a arrebatar del peligro a los que invocan su nombre. Por eso dice que en el capítulo 12 de Daniel está escrito que se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor de los hijos de tu pueblo. Ven, Señor. Y los hijos de tu pueblo, Israel es el pueblo, o Sión es Jerusalén. Israel son las tribus de Israel, el pueblo de Dios. Y la hija de Sión es la iglesia. Y los hijos de tu pueblo son la iglesia. Se levantará Miguel, que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será levantado tu pueblo y los que se hayan inscritos en el libro de la vida.
Qué maravilloso es saber todas esas cosas para darnos cuenta que la segunda venida sí tiene muchas advertencias. Otra vez leemos ahí en el capítulo 2 de Segundo Tesalonicenses. Parafraseadamente lo leemos. Escúchenlo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí. Vemos, no vendrá. Y luego está mencionando todo lo que va a hacer. Va a ser un personaje, un individuo muy súper inteligente, tanto que supere a cualquier científico de su tiempo. Y precisamente como la gente espera que ya están pensando en un solo sistema de gobierno, que haya un solo rey en la tierra. Y por eso el demonio va a tratar de empoderarse de eso. Por eso en el Apocalipsis, de los 5 jinetes, hay 2 caballos blancos. En la primera sección de los 4 primeros está un rojo, un amarillo y un negro. Caballos que le siguen al primer caballo blanco, que se hará pasar como que él es el gobernante que pondrá en orden todo. Pero no, el bueno es el quinto del Apocalipsis, el quinto jinete, que está hasta el capítulo 19. El primer caballo blanco trae consigo otros 3 caballos. El rojo, que significa guerra, derramamiento de sangre. El otro es negro, que significa muerte. Y el tercero es amarillo, que significa enfermedad y hambruna. Eso trae consigo el primero. Pero el segundo de Apocalipsis, capítulo 19, vean qué diferencia. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y juzga. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Un hombre esquito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Hijo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el caballo blanco, el quinto jinete del Apocalipsis. El primero trae otros caballos que son muerte y hambre y enfermedad. Y el verdadero, del capítulo 19, ese trae todas las bendiciones. Amén. Y ese se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hemos de ver la diferencia. Entonces el arrebatamiento de la iglesia, ese sí vendrá sin advertencia. De repente, en un abrir de ojo,
Ese es el arrebatamiento. En un de repente, nadie va a ver al Señor. Pero en su segunda venida, cuando viene como juez, cuando encuentra su iglesia, ese encuentro es por su iglesia. Su segunda venida es hasta que venga corporalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poner en orden todas las cosas. Entonces vemos como todo lo satánico se va manifestando hasta cierto punto, que engaña y hace que muchos se van a desanimar y van a soltar el camino en este tiempo en tiempos de apostasía. Pero yo creo que esta plaga que está ahorita, al fin de cuentas, es para que haya un arrepentimiento, un reconocimiento de Dios en toda la gente, y mucha gente se convierta a Cristo para que sean salvos. Pero a la vez también epidemias o estas pestes que están escritas, que ahorita vamos a leer una porción del capítulo 21 de San Lucas. Pero antes de ello, lo que quisiera mencionar es que el arrebatamiento va a ser en momento inesperado, pero la llegada del anticristo se va a ver señales que va a haber y que no va a haber. En primer lugar, será quitada de la iglesia de la tierra, y es como está escrito, que de ahí en adelante, en el capítulo 8 de Oseas, de ahí en adelante dice que los hombres buscarán quien les predique, irán de mar a mar buscando un mensaje verdadero de la palabra y no la hallarán, porque dice: enviaré hambre y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor, porque buscarán y no la hallarán. Se va a acabar el tiempo del mensaje de salvación del Evangelio, porque este mensaje es menester que continúe predicándose. Por eso es que, en primer lugar, no cambiará, no se cerrará el tiempo de los gentiles, porque escuchen lo que dijo San Lucas capítulo 21 del texto 7 al 11. Escuchen. Y dice: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ven como en advertencia, hay muchas señales para su segunda venida, pero la segunda venida es hasta que ya venga Cristo con su iglesia, después de haber celebrado las bodas del Cordero. Acá estará el desastre, acá estará la guerra de Armagedón, todo esto que el demonio, aquí hay muchos nombres que se le llaman al anticristo, se le llama la bestia, el falso profeta, es el ayudante, y el hijo de bestia es el mismo anticristo. Ellos no podrán accionar hasta que sea quitada la iglesia. Entonces,
La segunda venida tiene muchas advertencias que va a haber suceder muchos fenómenos. Pero para el arrebatamiento es de repente, en un abrir de ojo. Ese sí no se puede decir. Ni la una ni la otra. ¿Cuándo recogerá el Señor a su iglesia? No sabemos. De repente, cualquier momento puede suceder. Y con la venida del anticristo, para que Él no vendrá, Cristo no vendrá hasta que el anticristo esté aquí haciendo de las suyas por 7 tiempos. Y Él es el que provocará esa guerra perversa nuclear donde va a haber un desastre horriblemente feo. Pero para eso Dios va a ayudar a Israel a restaurarse. En ese tiempo, vuelvo a repetir, es cuando en la gran tribulación es cuando van a ser levantados 144,000 ungidos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, porque ese trato es con Israel, su pueblo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Porque no le recibieron, pues ellos, los que le sigan recibiendo de entre ellos como judíos, pues se convierten en cristianos. Y de los gentiles que se convierten, también entramos a la iglesia, parte del cristianismo. Quiere decir que antes nomás había 2 pueblos, pueblo de Dios y gentiles. Y ahora hay 3. Porque de los 2, de gentiles y de judíos, de los 2 hizo uno, es cristianos, porque a los que creemos en Cristo nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, y gentiles, los que no se han convertido al Señor. Entonces, por eso Pablo declara en 1 Corintios 10, 31, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay 3 pueblos, judíos, gentiles y la iglesia del Señor. La iglesia somos la familia regia, los hijos de Dios. Entonces, hay pueblo de Dios, hijos de Dios y gentiles o criaturas del Señor. Entonces, nuestro tiempo es ahora. Por gracia sois salvos. Es aceptar a Cristo. Bendito sea el Señor. ¿En qué día? Miren lo que dijo el Señor. Para que no se nos ocurra andar poniendo fechas. Miren lo que dijo en el capítulo 13 de San Marcos. Capítulo 13, versículos 32 y 33. Miren lo que dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni a los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, ahí podemos saber 2 tiempos. 1, el arrebatamiento. No sabemos. Ni va a traer advertencia ni ninguna otra señal. La única señal o posibles cumplimientos que pudieran suceder en ese tiempo, pudiéramos mencionar, por ejemplo, en Lucas 21, 24, miren lo que dice. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora vemos cuáles son los tiempos de los gentiles. Lo que vemos el tiempo de los gentiles que el Señor habló en San Lucas 21, 24, se refiere precisamente a Israel. Fíjate bien. Israel fue llevado cautivo desde el año
1500. 586. Déjame tener aquí la fecha. No, esa es la restauración de Israel. Hubo una fecha en que Israel fue llevado cautivo en el año 600 antes de Cristo por Nabucodonosor. Y lo que sucede es que Israel estuvo sin bandera y sin patria más de 2000 años, fíjense. Peor que ahora en el tiempo de la gracia, ahora después de Cristo, es cuando acontece después de la Segunda Guerra Mundial. En 1500, o sea, en 1948, es cuando las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra, justamente consideran que Israel, dueño de una patria que fue de ellos, se les debía de conceder un lugar para que tuvieran su patria. No todo el territorio que tenían, que se les había dado a través de Josué y Moisés, pero por lo menos un sitio donde pudieran tener su bandera y ser nación representada en el mundo. En 1948 sucedió ese evento. Así que en realidad ellos tardaron 2548 años sin patria ni bandera. Hasta ahora, después de la Segunda Guerra, ocupan el territorio donde están ahorita. Tanto que nuestro presidente de aquí de Estados Unidos, en uno de sus viajes que fue, los ayudó a que se mudaran de una capital donde estaban por el momento y que se movieran a la capital que fue de ellos, establecida desde el rey David. El rey David vivió 1000 años antes de Cristo. Y cuando fueron cautivos acá en el casi 600, o sea, en el 546 antes de Cristo, por Nabucodonosor, pues entonces Dios usó al presidente Donald Trump para que en uno de sus viajes se les concediera a los hebreos tener su capital en Jerusalén. ¡Qué precioso! Mientras estaban en una capital temporal que se llamó Bagdad, pero con Trump se movieron a Jerusalén. Todo eso es cumplimiento de que Israel terminó de estar en poder de los gentiles. El tiempo de los gentiles tuvo fin. Su comienzo fue desde que fueron cautivos y se quedaron sin patria. Tuvieron bajo 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en el año 1948 se termina el tiempo de los gentiles, porque ya no están bajo los gentiles, ya tienen su propio gobierno. Fíjense, entonces tardó el reino, tardó el tiempo de los gentiles sobre todo el mundo, y los únicos que hacían la diferencia era Israel, pero cuando fueron cautivos quedaron bajo el control de los gentiles. Entonces, 1948, tienen su patria y su bandera. Se acabó el tiempo como los que se enseñoreaban de toda la tierra.
De 1948 para acá, ya hay un Israel que tiene la bandera, con la estrella de David de 6 picos, que significa, Primera de Juan 5:7, testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y otros 3 dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. El agua para el bautismo y el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí están los 6 picos de la bandera hebrea que significan exactamente eso que dijimos. Simboliza 3 en el cielo dan testimonio y 3 en la tierra. Esos son los 6 picos de la bandera, que también en los términos apocalípticos, el número 6, el demonio se ha querido adueñar de él, porque somos la raza humana. Fuimos criados en el día número 6 y ya en el día 7º reposó Dios porque había completado y la completa, ¿qué diríamos? Obra perfecta. Fuimos nosotros los seres humanos que fuimos hechos en el día 6, cuando en el 5º día ya estaba hecho todo, pero en el día 6º dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces fuimos hechos por la mano del Señor. Los seres humanos fuimos obra manual del Todopoderoso. Qué lindo es saber eso. Por eso el 6 es el número de hombre, porque la raza humana fuimos creados en el 6º. Entonces Cristo nuestro Señor, cuando siendo el Verbo, la expresión divina del Señor, del gran arquitecto, la expresión del Padre, el Verbo, esa expresión se hizo persona y se hizo ser humano y nació de la Virgen María. No fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces la maravilla que el Señor tomó nuestro número, haciéndose también del 6 para conquistar, para redimirnos, para hacer la expiación y pagar todo a nuestro favor y abrir las puertas de la gracia para que se salve todo y le acepte. Ahorita la salvación es gratuita, pero se va a acabar, porque vendrán días cuando buscarán quien les predique y ya no habrá, porque la iglesia se va a ir. Bendito sea el Señor. Así que la segunda venida tendrá muchas advertencias. Vamos a leer esta porción de San Mateo 24:14. Esta sí es la última señal, como diciendo, aguas, cualquier ratito la iglesia será levantada. Escuchen lo que dijo nuestro Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí habla para testimonio a todas las naciones. La iglesia predicando. Entonces lo que espera el Señor es que su evangelio se predique a toda nación. Y posiblemente ya con tanto programa que va a haber, y después de esta plaga, la iglesia que estaba muchos apostatando de la fe, que ya estaban poniendo por un negocio y haciendo una mercadería de la iglesia, cobrando todo. Bendito sea el Señor. Eso iba hacia una apostasía, hasta en la alabanza. Ya estaba Caín metido en la alabanza en la iglesia, porque Caín en el capítulo 4 del Génesis es el que fundó la alabanza en la tierra, y
ya les daré un mensaje con respecto a ello. Por eso el mundo aquel antiguo fue acabado por un diluvio, porque ahí la alabanza que había era la que estableció Caín, la música, como fue creada allá en las alturas. El día de Satanás se llamó el líder de la alabanza, lucero de la mañana. Era una maravilla. Hermoso eras en toda tu creación, y todo instrumento fue hecho en su día. Por eso, acá cuando Caín se revela, entonces él en el capítulo 4 inventa la música. Hemos de ver que en los días de Moisés, todavía acá, después del diluvio, ese culto de Moisés, no había esa corrupción de música, era pura alabanza, a capela. Bendito sea el Señor. Después que vino el rey David, él dijo, pero ¿cómo? Si ya las naciones tienen rey, y también yo soy rey de Israel. Allá hay música famosa, ¿y por qué acá no hacemos música? Y entonces Dios le permitió, porque dice que en los días de David se inventaron hasta instrumentos de música que existían, porque quiso meter tanta música el rey David del tabernáculo de David, que era diferente al tabernáculo de Moisés, porque en el otro no eran musicales, era pura alabanza a capela, en coro. Los levitas no tocaban instrumento, sino eran los cantores. La música se hizo famosa hasta los días del rey David, que se le llama, uno fue el tabernáculo de Moisés y otro es el tabernáculo de David. Cuando ya David tenía el tabernáculo, movían el arca, todavía no era el templo. Amén. Pero cuando se hizo el templo, ya a David comenzó a establecer lo que se le llamó el tabernáculo de David y le puso música. Pero esa música otra vez el demonio se metió a corromperla, y ahorita ya no se sabe si tocan la sonora santanera o la pollera colorada, que es la música igual que están metiendo en los templos, porque lo sacro, lo honesto y lo divino lo han dejado a un lado para hacer ahora. Le ponen hasta lámparas y luces como si fuera igual que los centros paganos. Eso se ha corrompido, pero yo creo que todas estas cosas que están sucediendo nos van a ayudar a que volvamos a que se haga lo honesto, lo correcto y lo sacro para gloria del Señor. Así que los dejo, y en otra ocasión les traeré un tema con respecto a la alabanza verdadera. Dios los bendiga. Les dejo muchas cosas que les mencioné para que estudien. Métanse a la palabra más. Porque muchas congregaciones con todo y pastores no salen de las puras, todo lo superficial. Es más, no salen de saqueo. Todavía no lo pueden bajar del árbol. Ahí. Ayúdenos el Señor a meternos a la Biblia más adentro y disfrutaremos de las cosas maravillosas. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que levantes tu iglesia, que levantes, Señor, toda actitud de apostasía, y que nos volvamos en espíritu y en verdad a buscar tu rostro y a servirte para prepararnos para el arrebatamiento, porque la única señal que hay es que el evangelio sea predicado a todos, para que nadie diga que no escuchó. Por eso dices que
después que se predique el reino, la palabra, este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cuando se predique a todas las naciones. Porque el fin de los gentiles fue cuando Israel se hizo república y flotean la bandera, que aunque sean poquitos y los han querido acabar, siempre ganan las guerras, porque ahora ya volvieron a su pueblo. Ya no es tiempo de los gentiles, porque gentiles es cuando no había una bandera representando el reino de Dios, que es a través de Israel y la iglesia, los redimidos. Amén. Entonces ya hay bandera del Señor, la nacional de Israel, y la bandera de la iglesia, que es, aleluya, los colores que usaba el tabernáculo, es lo que usamos, la bandera de la iglesia, que se une a la bandera de Israel. Y por eso el tiempo de los gentiles terminó cuando Israel se hace nación y flotan la bandera, y hay un derecho judicial de parte de un pueblo que se llama Israel, que son la descendencia física de Abraham, y nosotros somos descendencia espiritual de Abraham también. Dios los bendiga y los guarde. Amén.